Qué bonito es la presencia de Dios, ¿no? Que podemos experimentar la presencia, que fue lo que Jesús hizo, hemos estado cantando, ¿verdad? Y los temas interesantes, hoy es la serie final y el tema de hoy va a estar muy bueno. Vamos a hablar sobre la persona del Espíritu Santo. Correcto, es lo que vamos a estar haciendo. Y gracias, John Peter, por haber cubierto tú y el pastor Oscar el domingo pasado. Sé que dijiste que yo cumplí 15 años el domingo pasado, te equivocaste, fueron 21. Entonces, pues, pero te perdonamos esa equivocación. Vamos a hablar entonces sobre la persona del Espíritu Santo. Y quiero enfatizar esto bien rápido porque antes de que hablemos sobre las preguntas, porque hoy tenemos una parte de sección de preguntas y usted puede hacer todas las preguntas que quiera, así que si usted tiene la tarjetita que le entregaron, por favor levante la mano, llene la pregunta y mándela a los ujieres. Ujieres, estén pendientes, si alguien levanta la mano, usted va a esa persona, le pide la tarjeta y se la trae el pastor John Peter o a mí para intentar responderla. Pero cuando nosotros hablamos sobre la persona del Espíritu Santo, tenemos que hablar sobre la persona de Dios también, o la Trinidad sobre todas las cosas. Perdónenme que tengo tos todavía. En la doctrina cristiana, una de las cosas fundamentales que nosotros creemos es que Dios es trino. Y con esto no quiero decir que Dios es tres dioses. Estoy diciendo que es un solo Dios. Y nosotros hemos definido en la teología cristiana como tres personas que son distintas, pero que son iguales en su esencia, lo que lo hace ser Dios, y su naturaleza, que son Dios. Nosotros no creemos en tres dioses, nosotros creemos en un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, pero que son iguales en esencia y naturaleza. Nosotros no creemos en tres personalidades tampoco. Hay personas que presentan a Dios como tres manifestaciones de Dios. Eso es considerado como tres personalidades. Nosotros no creemos que Dios son tres personalidades. ¿Entiendes? Nosotros creemos que Dios son tres personas distintas. Y cuando hablamos de persona, estamos hablando de alguien que tiene emociones, alguien que tiene mente, alguien que puede tomar decisiones propias, alguien que tiene voluntad propia, alguien que tiene identidad propia. Eso que estamos hablando de persona. Es decir, alguien que existe por sí. No existe por otro, sino que existe por sí. Ni que es tampoco la manifestación de otro. En las doctrinas orientales, siempre Dios es uno solo, pero se manifiesta en miles de dioses. Y se convierte como en una especie de panteísmo, ¿no? Pero en las doctrinas orientales, por lo menos tú vas a encontrar que muchas doctrinas orientales que no son bíblicas, que son del hinduismo, hay un solo Dios principal, pero se manifiesta en miles de dioses. Entonces, eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de tres personas distintas que son iguales en esencia, lo que lo hace ser Dios, y naturaleza, que son Dios. Y cuando hablamos de eso, hablamos del Padre. Nadie normalmente tiene problemas con el Padre, porque todo el mundo aquí tiene que tener un papá. Si tú eres un ser humano y tú naciste aquí, tú tienes que tener un papá. Eso es por ley, ¿okay? Porque tienes que tener alguien que de la vida salió de esa persona, se depositó en el vientre de tu madre y entonces tú saliste de esa persona. O sea, nadie tiene conflicto con que existen padres. Nadie tiene conflicto con que existe hijo. ¿Por qué? Porque todo el mundo aquí, si tú estás aquí es porque tú eres hijo de alguien o hija de alguien. Ahora, donde la gente normalmente tiene problemas es con el concepto del Espíritu Santo. Yo eso me voy a explicar un poquito. Yo he llegado a una conclusión en mis estudios teológicos. No lo leo en un libro de teología. Yo nunca he leído este libro de teología. Lo discutí con uno de mis profesores del Antiguo Testamento cuando estaba sacando mi maestría en divinidades en el Seminario Teológico Fuller. Y tuvimos una conversación de mucho tiempo extendida en cuanto a eso. Pero yo en lo personal creo, usted no tiene que aceptar esto. Esto es lo que yo he llegado a mi conclusión. Yo a la conclusión que ese nombre que nosotros usamos, el nombre de Yahvé, por favor pongan la gráfica si pueden, el nombre de Yahvé, lo que está en la parte del control, pongan la gráfica por favor. El nombre de Yahvé, que en el español se traduce como Yahvé con una V y se conoce con una H, como que las gráficas no están funcionando, ¿verdad? Okay. Parece que están los muchachos dormidos ahorita, no importa. Entonces, ahí está la gráfica, muy bien. Si usted ve ese nombre, YHWH, esa es la transliteración literal del nombre que está en la mano izquierda aquí, que esa es una Yod, una Hei, una Baf y una Hei, que eso se pronuncia como, no tiene pronunciación en realidad. Entonces, en español nosotros sabemos que la W no se pronuncia en el hebreo. Entonces ponemos la V, la W en el hebreo se pronuncia como V. Entonces, pues eso ponemos como Yahvé. Pero para mí, el nombre de Dios es ese. Y cuando digo Dios, es el nombre de la Trinidad. Esa es mi opinión. Si yo estoy hablando con una persona que es un maestro en teología del Antiguo Testamento, me va a decir, bueno, no estoy muy de acuerdo con eso. Aunque sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque Dios habla y habla como Yahvé habló.
el mensajero de Yahvé siempre se presenta y se manifiesta y te hace cosas. Y el espíritu de Yahvé se movía entre el cuervo. Entonces, para mí eso tiene que ver con el nombre propio de Dios como tal. Eso es mi concepto, usted no tiene que creer eso. Y tampoco es una herejía lo que estoy predicando, así que no se asuste. Entonces, hay personas que hacen esa pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Muchos dicen, es un fantasma. ¿Por qué? Porque en inglés te dice Holy Ghost. Entonces, en el español te dicen, no, que es un fantasma. Otros dicen que es aire, otros dicen que es viento, que es aliento. Y en el hebreo, la palabra para espíritu en el hebreo es, diga conmigo, ruach. Tiene que, muy importante ese escupitajo al final. ¿Ok? Ruach. Esa palabra en el hebreo moderno se ha disminuido su valor. Porque ahora yo puedo decir que hay un viento que me está pegando caminando por la cara y uso la palabra ruach. Y eso lo han hecho a propósito. Lo han hecho a propósito porque en el concepto bíblico, ruach Elohim o ruach Adonai, que es el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, es Dios. Entonces, como el judío no te cree en Jesús ni en el Espíritu Santo, como nosotros creemos en el Espíritu Santo, te ha disminuido el concepto del Espíritu en su forma de hablar. Esto cuando yo estaba estudiando clases de hebreo, es una cosa que nos explicaron muy bien. Es más, te pueden usar, te sube el aire del aire acondicionado y te usan una palabra que es derivada de ruach. Y es una forma de disminuir el valor de la palabra hasta cierto punto. Entonces, otra pregunta que se hace, porque hay personas que afirman que hablan en lenguas, que profetizan. Otros te hacen preguntas en que si tiene importancia realmente los dones espirituales. Entonces, hay muchas preguntas que se mueven. Pero la primera vez que tú ves al Espíritu Santo en la Biblia, lo ves en Génesis capítulo 1, versículo 2. Y te dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra está desordenada y vacía. Y yo le puse en el hebreo la transliteración, tujú y bujú. Son dos palabras en hebreos que normalmente tienen que ver con vacío, caos y sin uniformidad. Entonces, cuando yo leo eso en el hebreo, estoy entendiendo que hay un vacío que te causa caos. No hay una uniformidad que te causa caos, ha sido traducido como vacío y desorden. Pero tiene que ver con caos. Y te sigo leyendo después. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y aquí te dice el versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando yo empiezo a leer esto en el Antiguo Testamento, yo puedo comprender que el Espíritu Santo se mueve sobre el bujú y el tujú. Y se mueve sobre el desorden y se mueve sobre el caos que causa el desorden. ¿Para qué? Porque cuando tú sigues leyendo los versículos 3, 4, 5, 6 de Génesis capítulo 1, vas a encontrar que empieza el orden. Y el Espíritu se movía sobre ese desorden y después empezó el orden. Entonces, para mí como pastor es una terminación, primero, de que Dios está por encima de cualquier desorden en cualquier lugar. Y que el Espíritu de Dios se mueve sobre cualquier desorden que tú tengas en tu vida. Para traer orden. Y para traer vida. Para traer de lo que no es organizado, donde hay crisis, donde hay caos, traer la capacidad de que haya vida. Esto es muy importante. Entonces, cuando yo pienso en el Espíritu Santo, yo no pienso en un ser que tiene retos para transformar la vida de una persona. Yo pienso en un ser que es un caballero. Y cuando estaban hablando ustedes de la parte de demonios la semana pasada, algo que no me acuerdo si dijeron o no, pero voy a decir, es que los demonios posesionan, te quitan el dominio de tu mente cuando una persona le abre su corazón. Yo no creo que una persona quede endemoniada porque el demonio entró y punto se acabó. Una persona, en mi opinión teológica, una persona queda endemoniada porque le abrió su voluntad a un demonio para que lo posesionara. Entonces, cuando tú leas el Espíritu Santo y a Dios, Dios nunca posesiona. Dios llena y no te forza. Tú tienes que invitarlo. Porque Dios te dio un libre albedrío, Dios no te forza ni va a violar el libre albedrío que tú tienes. Entonces, cuando yo pienso en el Espíritu Santo, yo pienso en renovación, restauración, cambio, hacer nuevo, a santificar, hacer las cosas que no son como si fueran. Para mí es el Espíritu Santo. Después tú vas a encontrar varios textos en el Antiguo Testamento donde el Espíritu Santo descendía sobre las personas y yo no estoy tan convencido de lo que dicen muchos teólogos hoy en día, que es que descendía y se iba y no regresaba después. No. Yo creo que el Espíritu Santo siempre está en todas partes. Y creo que él mueve las cosas. Pero lo que sí es claro es que el Espíritu Santo descendía sobre las personas y los ungía, los capacitaba para hacer una función especial en un momento determinado. Y después que le hace esa función, el Espíritu como que volvió otra vez con la persona. Un ejemplo, Jueces capítulo 14, versículo 6 con Sansón. El Espíritu Santo viene sobre él, pero después él llega y se va a acostarse con Dalila. ¿Me entiendes? Y le sacan los ojos. Y cuando se arrepiente, el Espíritu Santo va otra vez venir sobre él.
Y tú eres un Sansón que buscaba prostitutas y el Espíritu Santo venía sobre él. Es un lío. Es un lío teológico. Es un problema. ¿Me entiendes? Y tú vas a encontrar personas como David también, que el Espíritu Santo venía sobre él, pero después un momento donde el Espíritu Santo no estaba manifestándose en su vida, va a matar a Urias el Esteo después de acostarse con su esposa. Entonces hay que entender estas cosas. Sin embargo, cuando tú vas al Nuevo Testamento, tú vas a encontrar que es diferente la presencia del Espíritu Santo a nivel de las personas hasta cierto punto. Porque ya Jesucristo en el capítulo 14 de Juan te había hecho la promesa de que tenía el Espíritu sobre nosotros y que iba a habitar en nosotros, que iba a entrar en nuestros corazones y que nos iba a enseñar. Cuando tú vas a Hechos capítulo 2, versículo 1, te lanza uno de los momentos más icónicos del ministerio del Espíritu Santo en la Biblia. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esta palabra, unánime juntos, es una traducción que hemos hecho porque en el griego es una sola palabra, pero en el español no existe. Es la unificación de estas dos palabras. Entonces decimos que estamos en el mismo lugar, pero en una misma mente. Pero en griego es una sola palabra que dice que estaban juntos todos en el mismo lugar, con una misma mente. Unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas. Es la primera vez que eso se dice en la Biblia, que se aparecieron como lenguas repartidas. Y no es la primera vez porque Cristo dijo que habrían señales, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre, pues? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque los galileos eran considerados personas ignorantes normalmente. Entonces están sorprendidos que son galileos que están hablando. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces tú vas a encontrar que en ese momento la gente que están recibiendo esa manifestación son personas que ellos no creían en Jesús. Pero los santos que estaban orando, la gente que está buscando a Dios, reciben esa manifestación de don de lenguas y se manifiesta de una forma donde los que no creen en Jesucristo empiezan a hablar en su idioma y se sorprenden y dicen, wow, ¿qué está pasando aquí? Pero inmediatamente después Pedro se para y empieza a predicar a la misma gente que gritaban crucifiquen a Jesucristo. El mismo Pedro que había negado a Jesucristo de una manera fuerte 50 días antes, ahora empieza a predicar a Jesucristo con una fuerza, con un valor, sin miedo a morir cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, los empodera y les quita el temor de morir. Y empieza entonces la iglesia a crecer de una forma esporádica, exponencial, porque empiezan a predicar sin miedo a la muerte. Y entra una autoridad diferente, pero también llegan dones espirituales sobre ellos. Y también llega un conocimiento de revelación de la interpretación de las Escrituras. Y se forma una iglesia entonces sólida que están dispuestos a morir y ser testigos. Porque la palabra que Jesucristo le dice, me serán testigos, eso dice en Hechos capítulo 1, la palabra en el griego es marturian. La palabra marturian es la raíz de la palabra mártir, que se traduce como testigos. Porque un testigo tiene que estar dispuesto a morir por lo que vio o lo que escuchó. Y ellos no estaban dispuestos a hacer eso hasta que el Espíritu Santo se derrama sobre ellos en en Hechos capítulo 1. ¿Me estoy explicando, sí o no? Ok, sigo moviéndome rápido porque ahorita vamos a entrar a la parte de preguntas. Después en Juan capítulo 14, versículos 16 y 8, vemos a Jesucristo hablando sobre el Espíritu Santo. Donde dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra consolador en el griego es parakletos. Significa alguien que tiene la capacidad legal de representarte y de estar contigo, pero darte apoyo emocional, físico y en toda área en tu vida. Parakletos, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Si este es el Espíritu de verdad, quiere decir que hay un espíritu de mentira. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Entonces el Espíritu Santo no es para personas que no están con Dios, es para personas que son de Dios. ¿Ok? Porque no le ve, ni le conoce. No le conocen porque no conocen a Cristo. Pero vosotros le conocéis porque mora, ¿en dónde? Ok, mora con vosotros. ¿Y está en dónde? Léalo, ¿dónde está? Está en, dígalo conmigo, ¿dónde está? El Espíritu Santo vive en mí si yo creo en Jesús. El Espíritu Santo está en este lugar, como iglesia. Entonces yo tengo que entender esto. El Espíritu Santo no es para cualquier persona. El Espíritu Santo es para el que es y ha comprendido quién es Jesús. Y ha tenido un encuentro con Jesús. ¿Ok?
Cuando tú vas a Juan capítulo 15, versículos 24, 26, Jesucristo sigue diciendo: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo le he dicho. Entonces, el Espíritu Santo es el que convence a las personas de pecado. Es el que convence a las personas que nosotros somos de Jesús. Es el que me convence. Mire, yo siendo ateo no pude creer en el nacimiento de Jesús, de una virgen, si no es por el Espíritu Santo. Cuando yo era ateo, yo no puedo aceptar la resurrección de Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. Donde yo me vi comprendido de que mi entendimiento racional no va por encima de la mano poderosa de Dios. Entonces, eso lo hace el Espíritu Santo. El creer que Cristo viene de nuevo, eso lo hace el Espíritu Santo. El que te llama a ti a buscar la presencia de Dios, eso lo hace el Espíritu Santo. El que te pone a ti el deseo de querer orar, ese es el Espíritu Santo. Es que cuando tú estás a punto de pecar o has pecado y sientes ese remordimiento y sabes que has hecho mal y te sientes sucio, eso lo hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace eso. Pero el mundo no puede conocerlo porque su mente está cauterizada. Porque su vida no está con Cristo. Entonces, yo tengo que comprender que el Espíritu Santo, su objetivo es revelarme a mí a Jesús. Porque el que murió en la cruz, ¿quién fue? Fue Jesús, no fue el Padre, no fue Jesús, no fue el Espíritu. Entonces el Espíritu lo que quiere es revelarme a mí quién es Jesús, porque es a través de Jesucristo que yo llego al Padre. Entonces el ministerio del Espíritu Santo, rápidamente vamos a verlo, da valor. ¿Da valor para qué? Para predicar y testificar sobre Jesús. Está dispuesto a morir por Jesús. En Hechos capítulo 2, el mismo Pedro, que había negado a Jesucristo 3 veces, que lo vemos en Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, Juan 18, se para a predicar la misma gente que había matado a Jesucristo. Sin ningún miedo. Y la iglesia a partir de ahí empieza a predicar sin miedo a morir. Porque el Espíritu Santo había caído sobre ellos. Después el Espíritu Santo convence. ¿De qué convence? Convence de pecado. ¿De qué manera convence de pecado? De nuestras vidas. En Hechos capítulo 2, versículo 37, después que escucharon la palabra del Espíritu Santo, tú vas a encontrar claramente que te dice: al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ese día se bautizaron como 3,000 personas. Se bautizaron como 3,000 personas. Y esas personas se bautizaron porque el Espíritu Santo los había convencido de su pecado. Entonces, nadie es salvo si el Espíritu no lo convence de pecado y no revela quién es Jesús. Entonces, el Espíritu Santo ilumina, ayudando a los creyentes a entender la Biblia. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el Espíritu Santo es el que revela la palabra y me la ilumina. El Espíritu Santo es el que inspiró las Biblias. En 2 de Pedro, capítulo 1, 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que transforma a los creyentes para que actúen de manera como Cristo quiere que actuemos. Dice en Gálatas capítulo 2, 5, versículos 22 a 23. ¿Mas el fruto de quién? Iglesia, léalo conmigo. ¿El fruto de quién? Es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el Espíritu Santo es el que te permite a ti amar a tu prójimo. Tú no puedes amar a tu prójimo sin el Espíritu Santo, te digo una vez ya. Porque no hay nada más difícil que amar a gente difícil. Y es el Espíritu Santo el que te hace amar o que te amen a ti, porque a lo mejor el difícil eres tú. Entonces, estas son cosas que uno quiere entender. El Espíritu Santo da seguridad de salvación. En Efesios capítulo 1, 13, 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el anillo, el sello de nuestra herencia, hasta la redención de posesión adquirida por la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el que renueva nuestras vidas. En Tito 3:5 dice: nos salvó por las obras de justicia, no por obras de justicia de nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Porque el que santifica tu vida es el Espíritu Santo. Pues Pablo te habla de dones espirituales, y le voy a decir de una vez ya, porque mucha gente me ha hecho la pregunta y no sé qué broma. Yo me muevo en dones espirituales. Lo que pasa es que yo sé los límites que tienen y sé cómo usarlos bíblicamente, en mi opinión. O trato, por lo menos. Entonces, si usted pregunta si hay dones espirituales entre nosotros, sí los hay. ¿Ok?
Entonces, pero vamos a hablar un poquito más de esto. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Después, versículos 6 al 7. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dado manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia. Ningún don puede ser para dividir una iglesia o para destruir una iglesia. Todo don es para edificación de la iglesia. Esto es muy importante. Entonces, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 11 dice, porque a este les he dado palabra, he dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, yo puedo querer un don, pero el que en tal don, ¿quién es? El Espíritu Santo. Esto es muy importante. Yo no puedo enseñar a una persona a tener dones. Hay iglesias donde le dicen a una persona, repite conmigo, estás hablando en lengua. Eso no es bíblico. Hay iglesias donde dice, tú vas a hacer esto y decir a la persona es sana porque tú dices, eso no es bíblico. Los dones son dados por el Espíritu Santo y los da para edificación de la iglesia. Si mi don no edifica a la iglesia, entonces está siendo mal utilizado. Yo tengo que entender eso. Pero después entonces en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, Pablo te habla de otro tipo de dones también y lo llama dones espirituales también. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que os es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el de enseñanza, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Entonces la Biblia te habla a ti de otro tipo de dones. Entonces, cuando tú piensas en la lista de 1 Corintios 12 y en la lista de Romanos capítulo 12, hay bastante diferencia hasta cierto punto en los dones que se presentan. Y nosotros tuvimos libertad de hacer una tabla. Por favor, pongan la tabla. Entonces, en 1 Corintios te habla de sabiduría, en Romanos te habla de profetizar, en Corintios te habla de conocimiento, en Romanos te habla de servicio, en Corintios te habla de don de fe, en Romanos te habla de enseñanza, en Corintios te habla de sanidad, en Romanos te habla de exhortar, en Corintios te habla de milagros, en Romanos te habla de administración, en Corintios te habla de discernimiento, en Romanos te habla de misericordia, en Corintios te habla de lenguas y te habla también de interpretación de lenguas. Gracias, chavo. Te habla también de interpretación de lenguas. Entonces, tú te das cuenta que hay diferentes tipos de dones aquí. Ahora, rápidamente tú vas a encontrar que la iglesia primitiva empezó a usar los dones de una forma peligrosa. Al punto que el apóstol Pablo en el capítulo 14, en el capítulo 12 y en mi opinión el capítulo 13 también de 1 Corintios, que todo el mundo usa para casarse, todo el tiempo, y te usa el amor para casarse, te está hablando de dones y te está hablando de la importancia del amor en los dones. Y te está hablando de la importancia que los dones... Y Pablo te dice que los dones se han hecho en orden. Y te dice que hay dones que es mejor no hacerlos públicamente, básicamente dice Pablo. Y te habla de orden en estas cosas. Entonces, quiero aclarar algo antes que empiece la parte de preguntas. Ningún don salva a nadie. Vamos a hablar las cosas claras. Pastor, yo tengo el don de tal cosa. Muy bien, te felicito. Bienvenido al club de los que tienen dones. ¿Okay? Tú no eres salvo porque tú tienes un don. El don viene porque ya tú eres salvo. Tienes una relación con Cristo. Y el don viene. El sobreénfasis en los dones es peligroso. Y el énfasis en el puro conocimiento y eliminar los dones también es peligroso. Porque ninguno es bíblico. Porque hay movimientos teológicos que todo lo que hacen es hablar de dones, 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 dones. Y todos sus servicios se marcan en dones. Y hay otros que todo es conocimiento, conocimiento y todos sus servicios se marcan en dones. Señores, Dios es un Dios de orden y es un Dios equilibrado. Dios es un Dios de conocimiento, pero es un Dios también de poder. Y la iglesia tiene que comprender eso. Y yo no puedo enfocarme en puros dones o en puro conocimiento. Yo tengo que enfocarme en predicar a las almas quién es Cristo Jesús. Yo tengo que enfocarme en las personas a que la gente pueda ser transformada en quién es Cristo Jesús. Entonces, solamente Jesús salva, los dones nos salvan. No negamos los dones nosotros, pero sí seguimos lo que nos dice la Biblia, que las cosas hay que hacerlas con orden. Y vuelvo a repetirte, yo soy una persona de dones espirituales. Créame cuando se lo digo. A mí Dios me ha dado dones espirituales. No solamente a mí, a mi familia. Tú también. ¿Ok? Pero yo sé que los dones tienen que ser para edificación de la iglesia. Y por eso lo hacemos de la forma en que lo hacemos. Preguntas que hayan, que nos hayan dado. Yo también el libro de Colosenses también es bien claro sobre los dones, que Pablo nos habla sobre que el Espíritu Santo es el que decide
¿A quién se le va a dar los dones y en qué momento? Y para edificación de la iglesia. edificación de la iglesia. Pastor, yo sé que muchos, alguna vez en nuestra caminar de cristianismo, de caminar con Cristo, hemos hecho esta pregunta: ¿cómo sé yo realmente que estoy lleno del Espíritu Santo? Esta pregunta tiene una connotación doble. Tiene dos, pero la primera parte. Mira, el momento que tú llegas a Cristo Jesús y te conviertes a Cristo Jesús, bíblicamente dice que el Padre y Jesús habitan en ti a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo he creído genuinamente que Cristo es el Hijo de Dios y que Él murió por mis pecados y que Él es el que me redime, el Espíritu Santo viene a mi vida y me llena. De hecho, tú puedes ver la diferencia tuya cuando te convertiste hoy a una semana después. Si te convertiste de verdad. Es una diferencia. Tú ves el Espíritu Santo tratando con tus acciones, con tus pecados. Tú ves el Espíritu Santo cambiándote, transformándote, así. Y si tú pasas 5 años, tú vas a ver la obra del Espíritu Santo. Porque en 5 años el Espíritu Santo ha hecho cosas increíbles en ti que tú nunca pensaste que iba a hacer. Adicciones que tenías las has roto. ¿Me entiendes? Entonces, el momento que tú aceptas a Jesucristo, ya el Espíritu Santo te llenó. Ya tú eres sellado por el Espíritu, porque si Cristo viene ese momento, tú te vas con Jesús, porque el Espíritu Santo está en ti y pues tú crees en Jesús. ¿Y si yo no hablo en lenguas? Si no hablo en lenguas. ¿Estoy aún lleno del Espíritu Santo? Bueno, mira, vamos a hablar de eso sobre el don de lenguas, porque yo creo en el don de lenguas. Ahora, nosotros como Sunrise Church no endorsamos la acción del don de lengua en nuestro servicio, eso lo sabemos todos. Yo se lo he dicho a ustedes ya, si tú tienes el don, practícalo, pero no te pongas a enseñar cosas, no tienes que enseñar, ni en reuniones te pongas a hacer, sino tú en tu oración empieza a orar tranquilo, pero nosotros no endorsamos eso en nuestros servicios. Ok, voy a decirles algo. El fundador del concepto moderno del siglo XX, en 1916, en la calle Azusa, William Seymour, y antes de William Seymour estaba otro que se llamaba William Parham, no sé si era William, pero era Parham el apellido. Y ellos hablaban sobre manifestaciones, y yo tengo entendido, con lo que yo he leído, de que muchas personas hablaban en otros idiomas que no conocían, y que por eso llegaban y escuchaban el idioma. Muy parecido a lo que te habla en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Pero William Seymour, y yo he estudiado mucho sobre eso, William Seymour te decía a ti que la única evidencia de que una persona estaba llena, William Seymour, el fundador del pentecostalismo, que la única evidencia de que una persona estaba llena de la presencia del Espíritu Santo era la magnitud que amaba a su prójimo y a su enemigo. ¿Ok? No eran dones. Habían dones, pero no, y los dones estaban muy activos, pero el énfasis era el amor. Porque ¿qué te sirve a ti tener un don de hablar en lengua, o un don de profecía, o un don de sanidad, o un don de discernimiento, y no puedes amar a tu prójimo? ¿De qué te sirve a ti? Vamos al otro extremo. Tener el conocimiento bíblico, porque los que no creen en los dones es pura Biblia y conocimiento y conocimiento. Pero la Biblia la usa para meter gente presa, para atacar a niños, para matar. O sea, el problema es que estos son dos extremos. Y en esos extremos se mueve Satanás. ¿Por qué? Porque el que tiene dones y en sus dones no puede amar a su prójimo, esos dones se convierten en su propia gloria. Porque entonces la gente lo ve a ellos y es como que, ay, ese profetiza, ay, ese tiene dones. Entonces, ¿quién está siendo glorificado? ¿Jesús o tú? ¿Ok? Y el que tiene mucho conocimiento y no puede amar a su prójimo, es la misma cosa. Entonces, yo sé. ¿Qué vas a saber tú? Tú no sabes nada. Tú no sabes nada. Lo que tú sabes es porque Dios te lo ha revelado. Y el día que te mueras vas a quedar así, oh my God, oh, wow, no puede ser, porque tus ojos espirituales van a ser abiertos. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 29 dice, las cosas reveladas pertenecen a Dios. Y las cosas ocultas, reveladas pertenecen a los hijos de los hombres. Y las cosas ocultas pertenecen a Dios. Entonces, ¿qué sabes? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? Yo lo que sí sé es una cosa, Dios me ama. Cristo por medio de la cruz del Calvario resucitó de la muerte y viene de nuevo. Eso es lo único que yo tengo que saber. ¿Me entiendes? Entonces, uno tiene que entender que el tener un don no te hace necesariamente que el Espíritu Santo esté activo. Mira, he pastorado iglesias pentecostales. Esta iglesia es afiliada a Bautistas del Sur, por si usted no lo sabía. ¿Okay? Es una iglesia bastante internacional porque hay personas de diferentes denominaciones. Pero todo el que entra se mete bajo lo que la iglesia tiene como reglamento. Pero yo he pastoreado iglesias pentecostales. He pastoreado iglesias metodistas libres.
Yo trabajo con iglesias del Covenant, he trabajado con iglesias independientes, porque yo soy pastor y mi trabajo es Cristo. Pues yo me paro los domingos y yo no me identifico con ninguna denominación. ¿Qué le digo yo siempre a usted? Yo soy cristiano, ¿okay? Bíblicamente. Entonces, yo me acuerdo pastorear iglesias pentecostales y una persona hablando en lenguas en pleno servicio, que yo nunca he sido muy dado a que o sea, yo creo que tiene que haber un orden en las cosas. Y de repente esa persona terminaba la lengua y después al siguiente día se descubría que había actos lascívicos muy fuertes después del servicio que esa persona estaba haciendo con otras personas. ¿Me entiendes? Yo he estado en reuniones donde hemos estado, y lo dije en la mañana, servicio, porque yo predico, a donde a mí me llamen yo voy a predicar. Si a mí me dice, mira, vente a predicar, esto es un movimiento Testigos de Jehová, yo me voy a predicar ahí. Porque yo voy a predicar a Jesucristo ahí. Sencillo. Entonces, yo me acuerdo que yo a un sitio y es unos muchachos, la gente corriendo por todas partes. ¡Pa, pa, pa! Parecían trompos por todos lados. Y yo esas cosas, yo soy muy teológico en mi forma de pensar. Entonces yo así como, esto no es bíblico por ningún lado. Y de repente el pastor, que estaba muy bendecido en peso, Dios le había dado una bendición extraordinaria a este hombre. ¿Me entiendes? Empezó a brincar en el púlpito. Y yo estaba sentado en el púlpito. Porque esta iglesia que te sienta en el trono, ¿verdad? En el púlpito. Y de repente yo empiezo a sentir ese púlpito y yo, esto se va a caer. ¿Me entiendes? Y de repente, no les miento, el hombre atravesó la madera. Y quedó atravesado. Y yo me paré a sacarlo. Y la gente empezó a decir que era castigo del Espíritu Santo porque él estaba mal. Ese es el problema con esto. Que este grupo de movimientos que son pues esto es extrabíblico todo, te da libertad que tú hagas una teología que no es bíblica. Y terminas después creando cosas. Pero la gente cree que puede quedar endemoniada. Señores, ningún demonio puede posesionar a un hombre y una mujer que tiene el Espíritu Santo en su vida. O sea, yo estoy harto de decir eso. Y nadie queda endemoniado porque sí, el que queda endemoniado es porque lo busca. O porque ha abierto su corazón. ¿Me entiendes? Entonces yo tengo que entender que a veces yo me meto en consultos teológicos y es una cosa, yo tengo muchos años trabajando en el ministerio. Y yo he visto lo que usted no ha visto por la exposición que Dios me ha dado en el ministerio. Y he tratado con asuntos de casos de demoníacos feos por la posición que Dios me ha puesto en el ministerio. Y le puedo decir que toda liberación ocurre por el poder del Espíritu Santo. Yo lo digo una vez ya. Pero también le puedo decir que yo he visto problemas teológicos en iglesias dividirse por cosas supuestamente del Espíritu Santo. Y este es mi problema teológico. Los dones del Espíritu nunca dividen una iglesia. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? La Biblia nunca es para dividir una iglesia. Esta pregunta viene de alguien preguntando por un amigo. En las redes sociales se habla de aléjate de las personas tóxicas. ¿Esto tiene que ver con el Espíritu Santo? ¿O tiene que ver con la Quizás esposa sí, y el esposo? ¿verdad? ¿Debe un cristiano alejarse o acercarse y orar por esos tipos de personas? Mira, yo te voy a decir una cosa, tú tienes que acercarte a todo el mundo. El problema no es que si tú te acercas, el problema es si tú dejas que ellos te influencien a ti. ¿Okay? Pues entonces vas a tener que mudarte para el planeta Marte. Y te aseguro que los marcianos allá en Marte son peores que los terrícolas. Así que yo no creo en esas tonterías que yo me tengo que alejar de la gente. Ahora, si ellos me están influenciando, yo tengo que alejarme por mi bienestar. ¿Me entiendes? Pero, ¿quién les va a predicar a ellos si tú no te acercas? Tú tienes que acercarte para predicarles. Ahora, que ores por ellos, claro que tienes que orar por ellos. La Biblia te manda a orar por todo el mundo, por los gobernantes, por todo el mundo. O sea, tienes que orar por la gente. Esta siguiente pregunta es también interesante, que pertenece a lo que estamos hablando ahorita. ¿Por qué se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo si en la Biblia nadie fue bautizado? Nadie fue bautizado. O no sé si estoy leyendo bien. Fue bautizado En el nombre de Jesús. Está hablando de Hechos. En el nombre de Jesús, sí. Cuando Pedro le dice en Hechos capítulo 2, bauticen en el nombre de Cristo para salvación. De arrepentimiento. Sí. Eso está hablando. Mire, señores, yo voy a decir una cosa. ¿A quién voy a hacer yo caso? ¿A Pedro o a Jesús? Pedro dijo algo, pero ¿qué dijo Jesucristo? ¿Bautizo en el nombre de quién? Entonces, yo no sé cuál es el enfoque de las personas de hacerle caso a Pedro y no a Jesús. ¿Quién es el jefe de Pedro? Ok, vamos a explicar esto de otra forma ahora teológica, porque es la forma racional. Vamos a la parte teológica. Cuando Pedro está hablándole a este grupo de judíos, ahí ellos aceptaban al Padre. Y ellos aceptaban al Espíritu Santo. Porque no fue sino hasta el teólogo Maimónides que él te habló del Shema.
Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Traducido sería, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Entonces, Maimónides, en la época medieval, te llegó y dijo, hey, porque el judío te aceptaba al Espíritu Santo. El judío no tenía problema con el Espíritu Santo. Es más, hasta habían escritos teológicos que te hablaban de una dualidad de Dios, como Dios y su Espíritu. Eso es lo que la Biblia te dice, pero es lo que ellos hacían, especialmente en la literatura del Segundo Templo, en la época de Jesucristo. Entonces, cuando tú te pones a pensar en esto, tú tienes que entender que Pedro le está diciendo a estas personas que se bautizan en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no aceptaban a Jesús. ¿Me estoy explicando o no? No aceptaban a Jesús, pero ya te aceptaban al Padre, ya aceptaban al Espíritu Santo. Entonces Pedro les bautiza en el nombre de Jesús. Sin embargo, cuando Cristo manda a bautizarlos, manda a bautizar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y la última vez que yo chequeé, el que murió en la cruz por el Calvario por mí fue Jesús, no Pedro. Y la última vez que yo chequeé, el que resucitó de la muerte fue Jesús, no Pedro. Entonces yo sigo lo que Cristo enseñó, comprendiendo lo que Pedro está diciendo y por qué lo está diciendo. Dale otra porque tenemos que movernos rápido porque se nos está acabando el tiempo. Amén. La semana pasada hablamos sobre las profecías y sabíamos que íbamos a hablar sobre la profecía el día de hoy. Un poquito tocamos tempranito, ¿verdad? Y sabemos que la profecía siempre va ligada a la palabra y a la voluntad de Dios. De hecho, yo no acepto ninguna profecía que no vaya con la palabra. Si una persona me da una profecía y no es bíblica, de antemano ya es como que para la basura, eso no sirve. So, la pregunta es, si un familiar me profetiza sobre mi vida, ¿qué hago al respecto? ¿Es Dios quien habla a través de él? Ok, mire, a mí me han profetizado, lo dije en la mañana, lo dije también, cuando estamos hablando un poquito sobre esto. A mí me profetizaron una vez, porque yo trabajaba supervisando iglesias, y cada vez que hay una división, a mí me mandaban a dar la cara. Pues tengo una cara tan bonita que querían que yo la diera. Entonces yo tenía que trabajar con las divisiones de iglesias cuando estaba supervisando iglesias, y a veces se ponen momentos tan feos, porque cuando tú estás en una iglesia que se está dividiendo, no como está ahorita, esta iglesia es unificada, los dones empiezan a manifestarse. El don de sospecha, el don de odio, el don de insultos, el don de maldición, el don de que tú nos destruiste, el don de que te odiamos y el don que te vamos a caer a golpe, el don de izquierda, el don de derecha. ¿Okay? Entonces yo me acuerdo que había momentos donde decía a veces a los que estaban por encima de mí que tenían, bueno, hay personas que están en posiciones pero no hacen el trabajo del trabajo. Entonces tienen la posición pero no hacen el trabajo. Entonces cuando uno tiene experiencia haciendo el trabajo, uno puede darse cuenta cuando la iglesia se va a poner un problema feo. Entonces yo le decía a la persona, mira, sal por la puerta trasera porque a ti te van a quedar golpe. Y yo me encargo de tratar con esto. Y se iban por la puerta trasera. Entonces, me acuerdo una vez en una iglesia que estaba en una situación donde el pastor había tenido unas acusaciones, el pastor y una pareja pastoral, una iglesia aceptada hombre y mujer en el ministerio, y los dos habían tenido acusaciones monetarias muy feas y se las habíamos comprobado. Y yo me acuerdo que llegó la acusación, la pelea, el asunto, y me profetizaron que en 3 días yo me iba a morir. Y yo aquí estoy vivo, no estoy muerto. Yo me acuerdo estar en Venezuela, predicando en un lugar, y había una muchacha, una señora, y en pleno servicio me pararon. Así dice el Señor, Reina Valera 60, porque todas las profecías en español son Reina Valera 1960. ¿Okay? No, Jehová, y la otra es, ¿por qué vitupera? ¿Quién sabe lo que es vituperar? La mayoría de la gente no sabe lo que es vituperar. Pero de repente, cuando la persona está profetizando, tú usas la palabra vituperar, porque Reina Valera tú usas la palabra vituperar. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces, cada vez que yo escucho esas cosas, yo digo, bueno, ¿por qué tú me vas a profetizar en King James? Pero no me puedes profetizar NBI. O sea, yo tengo un conflicto con eso como teólogo. ¿Me entiendes? Porque es como que Dios está estancado en los 1500. Entonces, me acuerdo que empezó a profetizar. Así dice Jehová de los ejércitos. Y apuntan a la mujer. Tú te vas a casar con ella. Yo me iba a casar con ella. Y yo agarré y le dije, bueno, vas a tener que dejarle de su marido porque el marido se va a molestar cuando escuche tu profecía. Estaba casada la mujer. Entonces, yo tengo que entender que cuando una persona profetiza, y de paso es una cosa, yo tengo mucho cuidado con eso. Ahora, yo sé que Dios profetiza. La situación venezolana en mi país fue profetizada de pies a letra, con fechas, con nombres, años antes que pasara todo. Y a mí nadie me puede decir que eso no fue verdad. A mí tú me dices, no, que eso es mentira.
siéntate, cómete tu palomita de maíz tranquilo y yo me dejo a mí tranquilo por mi lado. Porque yo sé, yo estuve ahí. Yo lo vi. Yo escuché a los profetas llegar a reuniones de pastores y hablar. Y ahora yo he visto todo lo que ellos dijeron por fecha, por todo, ocurrir. Y a mí nadie me puede decir que es mentira. El que me diga a mí que es mentira, yo voy a decir, ok, sigue viviendo tu vida en paz. Porque yo lo vi. Y hombres y mujeres de Dios de verdad, que dan testimonio. Porque para mí más importante que tu profecía es tu testimonio. ¿Ok? Porque profecías van y vienen, pero el testimonio es lo que perdura en la vida de una persona. Yo siempre le digo a las personas, no te cases por profecía. Así dice el Señor de los ejércitos. Ustedes se van a casar. Llegan los muchachos y se casan porque se lo profetizaron en la iglesia. El don de sospecha de esos profetas operó que se gustaban los muchachos. Después tienen 10 años casados y están a punto de divorciarse. Se divorcian y los profetas caminando por su lado tranquilos, profetizándole a otro, y estos muchachos con su vida destruida por la profecía de un profeta. ¿Me entiendes? Ahora, hay veces donde yo he tenido situaciones de una persona me ha llegado y me ha dicho, mire pastor, yo tengo miedo de decirle, porque eso es algo que a mí me encanta. La gente que realmente Dios le da palabra no andan con orgullo. El que Dios le da palabra de verdad no anda, yo soy el profeta evangelista, lo que tú tienes que escuchar. O sea, para mí eso es una señal de que hay un problema ahí. Pero cuando a una persona Dios le ha dado palabra, a veces llegan, yo no sé cómo decírselo, es que tengo está orando. Y yo digo, eso es una buena señal, ven acá, dime lo que me vas a decir. Y de repente me dicen cosas que yo no le he dicho a nadie. Y yo soy muy cuidadoso, yo oro a veces yo a veces oro en mi mente, porque yo creo que Satanás puede escuchar lo que yo diga. Entonces yo a veces, las cosas que no quiero que nadie sepa, yo no sigo a nadie. Y mi esposa sabe que yo soy muy confidencial. Mi esposa sabe que yo soy una persona muy reservada de muchas cosas. Entonces yo lo hablo y de repente una hermana de la iglesia dice, pastor, está orando y me dice exactamente lo que yo estaba orando. Pero no me dice que ella es profeta. Ni viene a tirársela de que todo lo que ella diga es verdad. ¿Tú me entiendes lo que estoy diciéndote? Entonces yo tengo mucho cuidado con eso. Si un familiar te profetiza, tú tienes que hacer varias cosas. Número uno, la Biblia dice que uno profetice y que 2 o 3 juzguen. Entonces cuando me dicen, ¿por qué juzgas? Dice el Señor. Porque en la Biblia dice que yo puedo juzgar. Entonces, si Dios mismo me dice que juzgue en la Biblia, el Dios mismo que me dice que juzga, me va a hacerme a mí que yo no. Entonces, si yo no juzgo, entonces todo lo que tú dices es verdad porque tú lo dijiste. Entonces, como tú lo dijiste, yo tengo que aceptarlo. Pero el pastor de la iglesia soy yo. Entonces, yo tengo mucho cuidado con eso. Si usted tiene una profecía, por favor, venga a hablar conmigo. Y yo con mucho gusto lo voy a escuchar. Pero si yo le digo a usted, no me le diga eso a nadie, por favor, sujétate. Porque el que rinde por las almas de ustedes, somos nosotros que estamos en el equipo pastoral. Y a lo mejor, mire, hay personas que viven en una profecía, pastor, Dios me habló de esta manera. Y yo, ok, esta comió frijoles negros con chilaquiles, la salsa más picante de habanero que hay se la echó esta noche. Pero a veces hay personas que vienen a hablar y yo digo, oh, hermana, muchas gracias, no es para usted. John Peter, ven para acá, mira, tú estabas orando el otro día, me hablaste de esto. ¿Tú has hablado con alguien? No, no soy dicho a nadie. Nada más yo solo y tú lo sabemos. Ok, quiero decirte que la hermana fulanita vino y me dijo esto, hay que dar tu respuesta. Nosotros hemos hecho eso en el pasado. Entonces, uno tiene que entender que uno tiene que tener cuidado con las profecías. Igual con las lenguas. O sea, yo entiendo que el don de lengua es un don. Pero, ¿de qué me sirve a mí ponerme aquí a hablar en lengua? Y me yo un domingo y empecé aquí a predicar en lengua. Y después diga, Dios me lo bendiga a todos. El que quiera recibir a Jesucristo me deja saber. Yo tuve un amigo que estaba en Venezuela en una iglesia china. No hablaba ni una papa de chino y se los garantizo porque ese más bruto no puede ser, le digo yo siempre a él. Le digo, que tú eres bruto, le digo yo. Aunque para hablar chino hay que ser muy inteligente, ¿eh? Ese hombre estaba en pleno servicio y él dice que él sintió lo que él nunca había sentido, la necesidad de ejercer el don de hablar en lenguas en público, como lo hizo. Y empezó, ¿sabe que predicó en mandarín perfecto? Y el pastor estaba sorprendido, el pastor me lo dijo, este hombre está hablando en mandarín y este hombre no sabe una papa en mandarín. Y se convirtieron personas que no creían en Dios por eso. Eso fue muy parecido a lo que pasó en el libro de Pentecostés, en la Biblia, en el capítulo de Pentecostés. Ahora, nosotros en Sunrise comprendemos que todo tiene que ser hecho en orden. Entonces, si usted tiene el don, qué bueno que lo tiene. Por favor, en la iglesia mantenga un orden. Porque el objetivo es que el que viene aquí escuche a Jesucristo, no el don suyo. Porque su don no lo va a salvar a él o a ella.
pero el mensaje de la palabra de Jesucristo sí lo va a salvar a él y a ella. ¿Okay? ¿Hay otra pregunta? Oye, ya son las y 20, chamo. ¿Verdad? Ya son las y 20, ya estamos pasadísimos. ¿Podemos hacer una más? Una más, pero hay que darle Una rápido. más. Ok. ¿Por qué quitaron el hablar de Dios en las escuelas? Señores, háganme preguntas al Espíritu Santo. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a prepararnos porque vamos a hacerlo por... ¿Vamos a hacerlo cuándo? Vamos a hacer un podcast con sus preguntas. Esa va para esa. Por eso no es el Espíritu Santo. Búscame algo más del Espíritu Santo. ¿No hay más nada? Ok. Vamos a responderla en el podcast. ¿Dónde va a estar? ¿En el YouTube? ¿No sabes? Va a estar en el YouTube. Búscalo en el YouTube. Ok. No sabemos cuándo va a salir, pero mañana estamos grabando la respuesta de todas sus preguntas para que podamos tenerlo. Hágame un favor. Mire, el que salva es la obra de Jesucristo. Si usted tiene un don, úselo sabiamente. A mí Dios me ha dado dones espirituales, pero para mí lo más importante no son los dones que Dios me ha dado. Para mí lo más importante es mi relación con el Espíritu Santo. Porque los dones van a seguir en tu vida, pero tu relación es lo que tú tienes que buscar. A mí no me sirve de nada, pararme aquí a moverme en dones espirituales si yo no puedo amar a mi prójimo. Eso a mí no me sirve de nada. Y esa es la lucha que nosotros como cristianos siempre tenemos. Amar a la gente, especialmente cuando la gente nos ha herido, nos ha lastimado. Y a mí Dios me ha enseñado con los años a que el amor es lo más profundo que hay, porque Dios es amor. Y el amor de Dios agarra a la persona más quebrantada, a la persona con más crisis, y la restaura, la renueva, la hace nueva. Y a veces las personas, las crisis pueden durar años, a veces pueden durar meses, a veces pueden durar semanas, a veces pueden durar días. Pero en medio de tu crisis, el amor de Dios está contigo. Si no es por ese amor, tú no puedes mantenerte. Y sí, a veces un don viene y opera en una crisis y te da palabra de aliento. Pero el don no es la fuente, es el amor de Dios lo que hace la transformación en tu vida. Entonces yo quiero que comprendamos algo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, para mí lo más importante que los dones, que las manifestaciones, que el conocimiento, es una relación con el Hijo de Dios, producida por la unción del Espíritu Santo, que me convenció hace muchos años atrás de que Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario, resucitó de la muerte y que viene de nuevo. Por eso es que con don o sin don yo puedo moverme. Han existido grandes hombres de Dios. Hudson Taylor, uno de mis misioneros favoritos, nunca habló en lenguas, nunca profetizó, aunque escuchó a Dios audiblemente 2 veces escribió. Pero a mí nadie me puede decir que Dios no se movió en la vida de ese hombre. Hay otras personas que Dios los usaba en dones, los usa en dones. Hombres y mujeres de Dios. Pero siempre el objetivo es el mismo, que las almas conozcan a Jesús. Si tu don es un obstáculo para eso, no lo estás usando bien. Si tu conocimiento es un obstáculo para eso, no lo estás usando bien. Por eso es que el verdadero don es el don del amor de Dios y la humildad en aquellos que predicamos la palabra. Te invito a estar en pie. Quiero invitar a los compañeros y compañeras de oración, por favor pasen al frente. Si tú eres compañero o compañera de oración, por favor pasa al frente. De aquellos que asisten a las reuniones de oración y aquellos que son parte del grupo de oración, por favor pasa al frente si tú eres compañero y compañera de oración. Y quiero hacer un llamado. Si tú hoy has comprendido el valor de Cristo Jesús en tu vida y tú has dicho, yo necesito tener a Jesús en mi corazón, yo necesito tener un encuentro con Él, y tú quieres aceptar a Jesús como Salvador, yo quiero invitarte a que tú tomes la decisión más importante en tu vida, la decisión de recibir a Jesús como Salvador y Señor, como Rey de Reyes. Esta es una oración sencilla, no es una oración mágica, no es abracadabra ni nada de ese estilo. Es una oración llena de la presencia de Dios, porque tú estás convencido de que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, resucitó de la muerte y que viene de nuevo por ti. Repite conmigo esta simple oración, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Padre, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Gracias por el sacrificio de Jesús, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Me doy tal como soy y te agradezco todo lo que tú has hecho en mí. Perdona mis pecados, límpiame en tu sangre preciosa y lléname de tu Espíritu Santo y dame dones que tú quieras darme, pero sobre todo dame tu amor y la capacidad de amarte a ti con todo mi corazón y amar a mi prójimo como a mí mismo. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén.